Ahora vamos a ver Molinos Agro. Bueno, esta empresa que se dedica más bien a la soja, que exporta casi todo lo que produce, donde a más de 50 países, es parte del grupo Pérez Compam, es una hijita en lo que respecta a la bolsa de Molinos Río de la Plata. De hecho, hay negocios en conjunto. Bueno, tiene 6 acopios en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Tiene un puerto en San Lorenzo, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario. Y bueno, una capacidad de almacenamiento de 720.000 toneladas. Después, bueno, oleaginosas, otra cosa para resumir los productos. Esta empresa se dedica, bueno, a la harina de soja Ipro, al paleo de cáscara de soja, aceite crudo, lecitina, biodiesel, glicerina refinada, maíz, trigo, son los cereales, que es algo medianamente nuevo para la empresa, para la comercialización. Ok, vamos a ver la empresa en sí, los resultados y todo eso. Se acumula en el segundo trimestre, ya que el ejercicio empieza en abril. Es un saldo positivo de 2.043,3 millones de pesos, aunque el segundo trimestre dio 536,8 millones, o sea, esto es casi el 25%. Estos montos representan una suba del 84,46 en el acumulado del 2019-2020 y una alza por diferencias financieras y diferencias de cambio del 136,44 respecto al comparativo trimestral, o sea, el segundo del 2019-2020. Ahí dice principalmente por mejores resultados en el corriente ejercicio. Vamos a ver de qué se trata eso. Como ven acá, de hecho el resultado operativo de este trimestre fue malo, o sea, fue negativo, y el resultado acumulado operativo es más del triple que este año, pero en la brecha financiera, o sea, la diferencia financiera, esto es positivo y esto es negativo en el saldo. Seguimos. Bueno, vamos a un poquito a una reseña, los puntos salientes. Se tiene que acaban de emitir un prospecto para empezar a emitir, a suscribir obligaciones negociables, diferentes clases. Esto se hizo hasta 150 millones de dólares con una duración de 5 años. Por el momento no hay ninguna suscripción, pero bueno, es una empresa que empezó a financiarse por la bolsa. Es una oportunidad más para el inversor en sí, por eso lo recalco. Se han aprobado las operaciones conjuntos con Molinos Río de la Plata en aceite de girasol, soja común y refinado para el presente ejercicio. Eso hace poco salió una nota con la aprobación de los negocios en conjunto entre estas dos empresas del mismo grupo. Se ha publicado, bueno, esto es bastante interesante y está bueno leerlo para adentrarse un poco en la empresa, de cuáles son sus proyectos, sus proyecciones, cuál es su sustentabilidad, el aporte al medio ambiente, el aporte global que hace, el aporte a la educación con las escuelas y todo eso, que ese reporte de sustentabilidad. Aparte trae una agenda para el 2030 con respecto a las actividades sustentables y que aporten a cuestiones globales. Es un reporte tal vez largo y con muchísima información, pero hay mucho resumen, o sea, hay puntos, está muy bien ordenado, va desde hambre cero como educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, un montón de cosas que hacen a que una empresa juegue a favor de una comunidad, ¿no? Bueno, hablan de negocio, habla de la evolución laboral, de capacitaciones para los empleados, bueno, acá habla de la pandemia, etcétera, etcétera. Bien, los ingresos por actividades ordinarias acumulan 78.437 millones de pesos, un incremento del 11,4 interanual. Los costos de venta dan 76.393,7 millones de pesos, una suba del 13,43, lo que hace que el margen bruto sea muy pequeño. El margen, por eso, el margen de EBITDA, que
se hace con el operativo más depreciaciones sobre ventas, da solo 1,01, es muy chiquito, o sea, todo el resultado se lo come el financiero, y en el 2019-2020 acarreaba 2,05. Esto está mal, lo puse mal. Las empresas que tienen inversión, o sea, dan una pérdida de menos 28,15 millones, el año pasado era 54,82 millones, que tiene participación, ¿no? Muy positivo, dado. Con respecto a las empresas del grupo, tenemos Overseas Commodities, que está en Uruguay para administración, y esta que es una empresa española que se dedica al biodiesel, que tiene participación del 32,67% en cada facción en que Molinos Agro trabaja. Acá están los respectivos balances y bueno, y los resultados, ¿no?, del segundo trimestre, en que dan negativos. Ahí me lo pasé, ¿qué va a ser? 67 negativo, por ejemplo, y etcétera. Bueno, no es tan importante porque es chiquito el número con respecto al número total al número de ventas, si quieren, menos del 1%, 0,1. Bueno, la rotación de inventarios es de 8,75, rota cada 21,7 días, que es menor a 47,5, eso hace más dinámica, pero esto es porque tiene inventario récord este año por el asunto del precio de las commodities. Este año duplica a lo que era el año pasado, principalmente justamente por las commodities, y es más, y es un 40% más que el trimestre anterior. De hecho, acá terminó de hacer pelota el inventario ahora en marzo de este año, cuando cerró el ejercicio. Y otra cosa que vemos es el inventario, como es el detalle, el desglose. Acá está commodities, cereales, productos, pero esto es más bien por el precio de las commodities, que creció mucho el dólar, y hace que esto sea 10 millones más, ¿no? O sea, como 3 veces y media más que el año pasado con respecto a eso, ¿no?, al crecimiento de la soja, al crecimiento de los diferentes commodities. Bueno, una cosa que destaca así como reseña es: por efecto de la pandemia se recalca la caída de la oferta de la soja, así como la molienda, y los pocos márgenes realizados en la exportación de cereales, provocando un resultado operativo negativo, como lo vimos recién. Bueno, se tiene que la facturación por venta de soja y subproductos, que conforma el 81,2% de las ventas, sube un 8,3% anual, producto de la devaluación. El segmento de cereales se incrementa un 27%, se factura al exterior un 93,8% del total, y las mismas se incrementaron un 14% interanual. Esta facturación es de total, sumada cereales y soja, no es de cereales solo. Y en cuanto al volumen total acumulado, se despacharon 3,58 millones de toneladas, un crecimiento de 8,2, donde el exterior va al 92,65%, con un incremento de despacho del 9,6, y acá en lo local el despacho baja un 6,4. Vamos a resumir todo esto en los cuadros pertinentes. A ver si lo tenemos por acá. Acá están los segmentos. Acá tenemos que oleaginosas es 63,6 millones. Cereales el año pasado, bueno, es medio que se mantuvo. Esto, el margen bruto, o sea, es 2,6. La ganancia bruta es 2,6 sobre ventas. El año pasado era 4,2. El EBITDA es menor aún. Y acá lo del exterior que se recalca es la baja de la facturación local, sobre todo de soja, con respecto al año pasado, ¿no? Bien, otra cosa para ver es el despacho. El despacho acá es 3,6 millones contra 3,300, sigue subiendo el exterior. De hecho es 1 millón más de despacho que hace 2 años, y el local es lo más bajo que hubo en los últimos 3 años.
Vamos a los gastos de producción, administración y comercialización acumulan 4.853,86 millones de pesos, ahorrándose un 2,9. Vamos a ver después en qué los ahorramos. Los sueldos y jornales suben 12,51 y en el reporte sustentable, por lo menos hasta ahí, decían que tenían 595 empleados en blanco trabajando para Mola. Tenemos en los gastos lo siguiente. Acá tenemos los gastos. Como ven, hay 100 millones más de 100 millones, 110 millones en sueldos y jornales, pero hay un ahorro por justamente congelamiento de precios en combustible, energía eléctrica y otros materiales, ya que esto se ajusta por inflación, pero al haber habido un congelamiento en varios de estos insumos o recursos para trabajar, hay un 40% de baja o de ahorro en estos gastos. Los resultados financieros acumulan un positivo de 2.290,6 millones. 2019-2020 ahí hubo un menos 130,75 millones. Esto es una brecha de más de 2.300 millones. Por eso hace al resultado final y no por los márgenes operativos. El flujo de fondo operativo es de 4.640,6 millones. Este año también se entregaron dividendos en dólares, lo cual hace parecido a esto el flujo, ¿no? Al flujo de caja, a lo que se tiene para pagar la deuda. Bien, vamos a ver el resultado financiero. Vamos a ver brevemente, ¿no? Acá lo que es la diferencia de cambio, una diferencia de 2.000 millones casi, contra una de no llega a 100 millones de diferencia de cambio. Acá está el chiquito, el menos 130 y pico. El flujo, siguiendo al flujo de cambios, al flujo de fondos, digo, es 4.640 contra 4.600 millones también. Y no hay mucho para agregar. Y por último, así como bonus track, vemos la deuda, donde es de 32.872 millones. Es la mitad de la venta, ¿no? Lo que da la deuda, lo que dio en la venta. Y es mucho más, es como 8 veces más que el patrimonio neto, más o menos. Bien, seguimos con las perspectivas, pero es un hecho posterior donde se destacan las bajas de retención entre 3 y 5%. Es un caramelo que te lo dan y te lo sacan al toque. Y vemos que las alícuotas para el año que viene, esto no hay juicio, ¿no? Lo toman como... Acá vamos a leerlo. Con fecha del 5 de octubre, el PEN, a través de tal decreto, modificaciones de las cuotas de derecho de exportación para determinados productos, entre ellos el poroto de soja y los productos derivados de su molécula. En este sentido, estableció una reducción de 3 puntos porcentuales para el poroto de soja y 5 puntos para subproductos industriales solo para el mes de octubre, para luego volver a subir progresivamente durante noviembre y diciembre, para concluir en enero del 2021 una alícuota del 33% del poroto de soja y un 31% a los subproductos. Eso te saca un poco, te regala un poco, te vuelvo a subir en 2 segundos. Bueno, basta. Vámonos con los ratios finales. La liquidez va de 0,9 a 0,99, no hay mucho, pero se concentra mucha parte de la deuda. La solvencia respira un poco de 0,3 a 0,21. El valor del libro es 135,55, pero aplicándole el 30 y luego el 35 da 237,90. La cotización es 7,47. La capitalización es el doble que Molinos Río de la Plata, pero esto porque vive dando superávit esta empresa, que es 36.640,3 millones de pesos. La ganancia por acción acumulada es 42,39 y el PER proyectado, que es hacer la ganancia dividido acciones por 3 dividido 4.
o por 4,3 mejor, da más o menos 13,22 años y bueno, me voy. Gracias por todo.